El acto creativo es innato al hombre. Sin la capacidad de analizar y reaccionar de manera eficiente frente a los problemas, el tren de la evolución nos habría dejado hace ya muchas paradas. Por ello, la creatividad es fundamental. De allí han surgido muchas características que nos han distanciado más y más de la naturaleza, como lo son el lenguaje, las comunidades, las matemáticas y por supuesto el arte no se queda atrás. Este es considerado como una de las bases de la humanidad y que aparece ligada fuertemente con los inicios del hombre como especie. El arte en principio está relacionado a la comunicación, a una manera de dejar una marca histórica y de la creación de una memoria colectiva. Pero también requiere de una técnica, de una maestría, de una habilidad para realizar cualquier acción. Pero un momento, ¿esto quiere decir que prácticamente cualquier cosa puede llegar a ser arte? ¿Dónde se encuentra el límite de este concepto y cómo ha evolucionado en el tiempo? Y sobre todo, ¿por qué el arte pertenece ahora a una élite selecta que solo es expuesta en prestigiosas galerías y museos, mientras muchas otras quedan en las sombras? Hola, bienvenidos a Cenando con Mephisto. Hoy vamos a hablar del arte, que es un tema muy grande y muy denso. Para eso estamos acompañados de Jair, mi gran amigo. ¿Cómo estás, Jair? Hola gente, ¿cómo va todo? Él es arquitecto de la Universidad Nacional, al igual que yo. Y además, hoy tenemos una invitada muy especial. Ella es Carolina Patiño, egresada de filosofía, pero también ha sido artista toda la vida. Hoy queremos empezar con ella y que nos comentes un poco cómo ha sido tu experiencia artística y cómo la abordas desde la filosofía. Hola Jair, hola Sergio, gracias por esta invitación a este espacio. Pues yo siempre me remitiré a la cuna porque mi madre es artista, es pintora, ilustradora, entonces creo que esa relación viene desde ahí. Pero digamos, cuando yo empecé a tener conciencia del proceso creativo, quizás fue como hacia mis 8 o 9 años que me encantaba hacer figuritas con plastilina y me encantaba empezar a experimentar cómo hacer figuras de la realidad, pero entonces en plastilina, entonces empezaba a hacer mis manzanas, mis peras, mis mesas, como esos objetos que estaban en mi entorno, intentaba replicarlos en plastilina. Y en mi caso, mi familia, como al ver que tenía esa habilidad para la tridimensionalidad, me empezaron como a llevar a talleres y a cursos de porcelanicrón. Entonces, pues muchas veces cuando me preguntan años de experiencia artística, digo 20 porque realmente desde los 9 años empecé a trabajar y a conocer esta técnica. Luego de esa experimentación con el porcelanicrón, que pues duró casi 15 años, empecé a, empecé a preocuparme, a investigar, digamos, sobre procesos con cerámica, buscando como otro material que también me permitiera hacer ese 3D, como pensaba que no me gustaba el dibujo, pensaba que no me gustaba la ilustración, pensaba que lo mío era siempre como buscar tridimensionalidades y esculturas, hasta que descubrí la acuarela y fue un amor a primera vista y un flechazo a primera vista, entonces también estoy en un momento como de aprendizaje y experimentación de estas dos técnicas, la cerámica y la acuarela. Hace 3 años estoy como incursionando en ello. Ok, severo. O sea, nos llevas en experiencia toda la vida. Sí, no, es una Eh, carrera de toda la vida. Y además se- es como, hay que aclarar que tener un familiar que es artista, pues le da a uno una concepción diferente del mundo, ¿no? sí, sí, sobre Claro, todo. de hecho, pues mi abuela es escritora, ella escribe poemas, canción, entonces bueno, es escritora y cantautora. Y un hermano de mi mamá es concertista de guitarra clásica. Ellos tienen un proyecto. Mi abuela
pues es la escritora del libro. Mi tío musicaliza esos poemas canción y mi mamá hace las ilustraciones. Y yo espero pronto unirme a ese propósito colectivo porque mi abuela siempre había pensado en hacer como tacitas de cerámica precisamente sobre esta línea de estos. Pues es un libro que tiene 5 tomos que se llama El Romancero Criollo. Siempre había pensado como en hacer algún objeto para las casas, ¿no? Y pues ahora que yo soy ceramista, le dije, pues ahora yo me uno a este quehacer colectivo. Entonces, próximamente haré las tacitas de que acompañen todo este proceso. Muy interesante. Acá también tenemos experiencia por otros lados, pero no tanta como la de Carolina. Jair, ¿tú qué haces? Cuéntanos cómo haces arte. Bueno, primero estudiando arquitectura, aprendí un montón, 6 años estudiando arquitectura con profesores que a uno le enseñan un montón sobre el arte, teoría, práctica y el proceso de cómo hacer arquitectura. Y también eh, trato de hacer como un hobby y también como una exploración de ambas cosas, de la arquitectura y el arte por medio de la fotografía. Me gusta mucho explorar con la fotografía. Soy muy fan de publicar muchas cosas en redes sociales, pero me encanta explorar la composición, el color, la narrativa. Me encanta la narrativa. Creo que es algo que amo mucho del cine y de la fotografía. Como que me cuente algo, una buena historia, la fotografía. Y bueno, también tenemos por otra parte acá al señor Sergio. Y Sergio, ¿cómo hace arte Uy, Su pues merced. su merced? yo estoy en un proceso evolutivo muy del ermitaño, ¿no? Como de encerrarme en la montaña a crear una nueva forma de hacer arte. Que, bueno, aparte de la arquitectura que me dio unas bases muy importantes cuanto a lo del diseño, la composición, el color, estoy muy interesado en el tema ambiental y en la problemática ambiental del mundo. Entonces quiero aportar en algo haciendo arte con reciclaje, pero quiero llevarlo no al, como una nueva materialidad, una nueva forma de verlo, no tan bruto, no el arte tan bruto, o sea, el reciclaje tan bruto, sino transformarlo y generar como una nueva vista de esos materiales nuevos, o sea, es como la reinvención de los materiales contemporáneos debería estar como enfocada a ese tema ambiental. Entonces, por eso como que he escogido el reciclaje y tengo unos procesos muy chéveres que he llevado en estos 2 años de la transformación del reciclaje en arte. Pero también me he enfrentado con muchas dudas y acabamos como a empezar el tema. Em, en mi quehacer artístico me ha tocado muchas cosas, muchas veces hacer como piezas artesanales, piezas muy utilitarias que igual tienen un contexto artístico o como una intención artística, pero que mucha gente dice como, bueno, ¿y esto en verdad sí es arte? Hago, por ejemplo, libretas o cuadritos o cosas ilustrativas, pero que mucha gente dice, pero bueno, en serio eso es arte? Y pues hay como, empezamos como la discusión, ¿no? Desde la antiguo, si uno se remota a la antigüedad, como por allá, pues la antigüedad occidental, siempre dicen los griegos, pero siempre sabe que hay uno más allá, ¿no? Eh, Hay una A la antigüedad nuestra. del arte como utilitario, y es como una de las posturas que he visto mucho, y es que al comienzo todas las formas de creación artística eran relacionadas con cosas útiles para la vida, cucharas, puntas de flecha, vasijas, Vasijas. que son súper importantes para la vida cotidiana, pero que también dejaban esa marca histórica de cuáles eran ellos. Además que Eh, yo agrego ahí como el arte como significado es como se pone del lado del arte de hacer cerámica, el arte de, por ejemplo, hoy en día, poniendo ejemplos, el arte de lavar la loza, el arte de hacer construcción, el arte, entonces el de la arte como política. el arte de hacer política. Entonces el arte era más visto como una profesión, el cómo se hace una cierta labor en cierto aspecto. Ujú. Sí,
Y como uno lo pone en contraste ahora y dice como, pero pues como el arte es una banana pegada con cinta aislante a la pared. Y uno dice como, ¿es en serio? Ya ¿Qué demonios? se fue de fondo, güey. Pongamos ejemplos contemporáneos y pa. No, pero, o sea, como haciendo el contraste, ¿no? Entonces, queremos como ver desde una mirada, digamos, desde el contexto filosófico, el contexto de las ideas que digo, de la discusión en toda la historia, en un principio, cómo se tomaba ese tema. No sé qué puedas decir sobre eso que hayas visto, Carolina. Pues nos remitimos de nuevo, ¿no? Como al arte occidental, como bien lo planteabas. Y es que para los griegos, digamos que para ellos la palabra que usaban para referirse a arte era tecné. Voy a remitirme a Wikipedia, no porque sea Wikipedia, sino porque, es decir, estudié esto y está bien la definición de Wikipedia y dice lo siguiente. La tecné en griego antiguo, bueno, tecné, designa la producción o fabricación material, una acción eficaz. ¿A qué hace referencia la tecné? A que tomes un material de la naturaleza y lo transformes, o sea, como que le metas mano a ese material y lo transformes. Entonces, en el momento en el que hay una transformación, ya no es algo natural, sino es algo artificial. Por ejemplo, como hacían ellos de coger las piedras y tallarlas para hacer esculturas. Ya no tienes una piedra cuando ya hay una intervención de una mano humana. Ujú. Creaste algo artificial porque las piedras naturalmente no tienen la cara de David, por ejemplo. David, bueno, Miguel Ángel, historia No clásica tiene del la cara arte, de ¿no? Jair tampoco. No, todavía Exactamente, no. ni de Sergio ni de Carolina. Pues de pronto sí había una cara. Entonces dice, los antiguos griegos diferenciaban la ciencia de la tecné. La ciencia pertenece al ámbito de la razón. Saben que ahí pues está todo este proceso de la escuela de Platón, la escuela de Aristóteles, todo este proceso filosófico. Entonces, la ciencia pertenecía a la razón, la tecné al entendimiento en el sentido del conocimiento. Es decir, una cosa es hacer un proceso de razonamiento filosófico, como planteaba Platón, el mundo de las ideas, y otra cosa es tener ese conocimiento para saber cómo tallar la piedra, por ejemplo, o cómo hacer la vasija de cerámica, cómo quemar la vasija para que luego fuera útil por más tiempo. Entonces, eso, como que si me preguntas filosóficamente hablando, en el comienzo era eso, ¿no? Como la tecné es eso que nos permite transformar algo natural en algo artificial. Nos preguntaríamos ahora, ok, entonces, si un proceso artístico es tener o ser hábil al momento de desarrollar una técnica, ¿qué pasó? Porque claramente hay una técnica en saber pintar al óleo, saber pintar acuarela, saber hacer una escultura en distintos materiales. ¿Cómo es que el banano pegado con cinta en la pared ahora lo denominamos arte? Yo ahí meto la cuchara ahí y lo veo como desde un ámbito social, porque creo que, no sé, llegar derecho al punto de llegamos a la concepción de arte como la tenemos hoy en día, no se puede ver sino como en retrospectiva de qué pasó. Y me remontó al Renacimiento y es como los grandes artistas, primero se veían como grandes artistas desde esa época, ya teníamos la concepción de la obra de arte y el gran artista, que lo ponía la sociedad. Entonces pongo dos cosas que me parecen muy importantes y es la sociedad, cómo obliga al artista a hacer el arte que hace y a la vez la contraposición de cómo el artista, siendo contraproducente a la sociedad, crea ese mismo arte y de alguna manera es un péndulo que va y viene. Me remonto al Renacimiento porque en esa época la sociedad era la de los grandes mecenas, la que patrocinaba a Rafael, a Miguel Ángel, a Da Vinci y de alguna manera no se tenía la distinción
entre qué era, qué era arte y qué era artesanía. Iba combinado. Entonces pedirle, no sé, una silla, unos zapatos a un gran artesano era decir como de alguna manera tienes que entregarme un producto, ¿no? Como me tienes que entregar unos zapatos, me tienes que entregar una pintura y la pintura tiene que ser de esto. Por ejemplo, los grandes mecenas acostumbraban a pedir retratos propios para pues mostrar su poder económico y cultural en la sociedad. Entonces, algo que me parece muy importante es que hay una relación del artista con un producto y que de alguna manera está limitado en un marco a el objeto artístico. Y el objeto artístico, después de esas limitaciones, es que el artista puede darse factores artísticos para darle concepción, la concepción que él quiere, ¿no? Pero es que el Renacimiento viene con muchas cosas detrás. O sea, primero es porque es un cambio radical a nivel de todo. O sea, llegó el humanismo y entonces ahí fue cuando las religiones entraron en crisis y todo este paradigma anterior que se mantenía durante mucho, se mantuvo siempre como la religión y los temas teológicos por encima de todo, hacían que no hubiera como una oportunidad para que los egos o como la individualidad de los artistas saliera a flote. Entonces, eh, en los principios, ya sean los griegos, en la Edad Media, en todos esos tiempos, había como una relación de que cuando uno pedía una obra, uno no pedía una obra artística, uno pedía una representación de algo que tenía unos simbolismos y unos conceptos que apoyaban ciertas estructuras. Entonces, cuando llegó este momento del renacimiento de los grandes genios, la figura de genio como tal es lo que rompe esa disolución de que el arte antes era utilitario y era para la comunidad y era para sustentar ciertas paradigmas y ciertas cosas macro, y ahora como que surge el individuo y el individuo se apodera de eso y dice como no, esto es mío y los humanos tenemos cierto poder trascendental. Entonces hay como una dicotomía que rompe cómo era el arte antes y después, porque empezaron a surgir la figura de genio y la figura del individuo y el artista. Entonces al haber artista, no, es que todos hacen zapatos. Bueno, mucha gente hacía zapatos, pero cuando el artista hace los zapatos, oh, no, no, esos zapatos ya no me los pongo porque los hizo el artista, quién sabe cuánto vale. Entonces, no sé si podemos hablar un poco como de esa figura del genio, del genio artístico. ¿Qué pasa ahí cuando surge el genio artístico y cómo rompe la historia? No, yo estaba pensando que solo estamos hablando como de artes plásticas, ¿no? Como de pintura, o bueno, los ejemplos que hemos dado de Sí, hay artesanía, ¿no? que, Como los zapatos o la cerámica, pero por ejemplo el teatro. El teatro que nació en Grecia, ¿no? Como lo conocemos, toda esta concepción de Dionisio y Apolo, que Nietzsche después explica más adelante como en su origen de la tragedia, como estas fuerzas de estas deidades en las que creían en la antigua Grecia, como Dionisio y Apolo. Dionisio, el dios de el vino, el desorden, huepaje, fuego, y Apolo, el dios como del sueño y lo sublime y el mundo de las ideas, cómo se unen para crear algo como el teatro. Y yo creo que algo que puede ser transversal a toda esta conversación que tengamos, que claro que se va a ver reflejado en las distintas prácticas artísticas, es la concepción que los seres humanos están teniendo de sí mismos, su autoconcepto y él y su entorno, ¿no? Porque de alguna forma el arte sí está reflejando, bueno, para mí, va haciendo como un reflejo de lo que va sucediendo a lo largo de la historia. Me voy a saltar temporalmente en lo que vamos como en Edad Media, Renacimiento, pero por ejemplo, ¿qué pasa cuando la humanidad descubre que, oh, la Tierra no es plana? O lo que la iglesia me dijo es mentira, la Tierra no es plana. Entonces la gente cae como en un Sí. escepticismo tenaz y entonces empieza el modernismo y los filósofos están ahí como, uy, ¿qué hacemos ahora? ¿Cuál es el comienzo de todo?
La razón, no, no es la razón, son los sentidos, entonces sale el empirismo, el racionalismo. em, y luego Dalí pinta relojes derretidos porque están como en esa crisis de valores y de comprensión, como en ese romper esos paradigmas de lo que creían que era verdadero y se va transformando. Entonces el arte antes de Cristo y después de Cristo, pues como por seguir la historia occidental y esas representaciones de las deidades, cómo se fueron transformando. Justo ahora recordé algo, una experiencia que tuve como de ver museos en Barcelona y me llamaba mucho la atención, por ejemplo, en los platos, vuelvo a la cerámica, cómo en los platos se iba reflejando ese cambio de creencias. Entonces, como durante casi 7 siglos, sus utensilios reflejaban todas las creencias árabes, pues por la invasión árabe que hubo en España durante 7 siglos. Y luego como de un momento a otro, de un año a otro, ahora Ujú. todo lleno de cruces y JHS y la religión cristiana, ¿no? Entonces, eso como por poner una línea de tantas de las que podemos ver reflejadas como de cambios de creencias y cambios de paradigmas que vamos viendo en las distintas formas artísticas, ¿no? No solo el plato, el zapato, sino también la obra de teatro, la expresión. Y por ejemplo, ahí yéndonos como a la arquitectura. Hoy en día hablamos de que la arquitectura siempre ha sido funcional, porque pues como arquitecto uno quiera o no tiene que ponerle que el edificio funcione antes de volverlo algo artístico o con memoria o ponerle agregados al término. Entonces, podríamos hablar como, no sé, un poco de de las artes plásticas y de las otras áreas, como eran antes, ¿no? Porque, por ejemplo, la arquitectura se veía mucho como cada aspecto era muy importante y se le delegaba a cada persona, desde la columna, cómo se desarrollaba y cómo se manejaba la técnica hasta, no sé, los puentes, etcétera. No por eso significa que, por ejemplo, los puentes sean considerados arte en aquel momento o una obra artística. Era más como algo que ayudaba a funcionar algo ciertamente. Entonces le daba una prioridad funcional antes que artística, No, pero Estética. funcional y simbólica, porque de todos modos, estética. Esa es exacto, la palabra. la estética viene, Era muy bueno, la distinto estética la es un tema súper casa, denso. supongo, ¿no? Ustedes me dirán, pero era muy distinto, por ejemplo, en las construcciones de las acrópolis o luego las ciudades feudales, ¿no? Como era muy distinto, o inclusive creería también acá, digamos, em, en nuestro territorio era muy distinto las dimensiones en las que se construía las casas del pueblo, por decirlo de alguna forma, o la casa del gobernante, el gobernador, el cacique o demás. Eso ya te va dando una idea de los niveles de jerarquía de importancia social y cómo puedes ir representando eso con la arquitectura, que es como el tema de ustedes, por ejemplo. A- Además que, Sí, por sí, ejemplo, la jerarquía siempre ha estado muy presente. Entonces, por ejemplo, eso que dices de cómo era la vida de una persona normal al de los reyes o grandes mecenas de la época, pues es muy diferente. Entonces, siempre hay pero es una por un jerarquía. tema de simbología. Sí, pero también como para resaltarlo un poco y que más adelante lo retomo, es como la jerarquía de que hay un rey y que la ascender socialmente es complicado, uno no va a llegar a ser rey. O sea, yo me pongo en el lado de las personas normales, llegar a ser rey es imposible. Entonces, casi Sí. que uno se mantiene en el nivel social donde nace, cultural y económico. Sí, y entonces voy al tema y es como lo que decía ahorita Carolina, que es lo de la estética y lo de la, que en un principio era como la belleza, pero pues entra ahí en una dicotomía porque la belleza es muy subjetiva y la estética tiene que ver ya un tema más de la idea y un tema de la representación correcta de la idea, que está muy ligada al arte
y pero que, por ejemplo, lo que tú decías cuando hubieron todas estas crisis de pensamiento, ahí surgieron, pues todo el mundo, nos surgió Hegel, que tiene unos tratados inmensos de estética que uno dice como, uy, jue madre, y él dice cosas muy interesantes de es que la obra artística no es una cosa como tal, es una representación, todo el mundo sabe que el arte no es la realidad, no es lo natural, es una representación de eso, no es la cosa en sí, sino la representación. Entonces muchos dirán como, bueno, es una imitación, no va nunca a ser igual que la naturaleza, nunca va a tener igual la misma belleza que ella, pero lo que sí puede hacer es abstraer, es como quitarle ese valor táctil o ese valor de la realidad al objeto, pasarlo a ideas, como el lenguaje, pues igual, el arte es un tipo de lenguaje que transmite ideas, entonces cuando tú quitas la idea la forma física de la idea, entonces puedes ver más allá de lo que realmente es la cosa. Cuando tú dices árbol, pues el árbol te refiere al objeto físico. Pero cuando tú pintas un árbol, aparte de que te refiere, el árbol no sirve para lo que sirve el árbol, o sea, no produce oxígeno, no hace nada de eso, pero te da un montón de ideas más allá que el mismo artista o la misma persona puede sentir sobre ese árbol. Entonces ya empieza a dar valores estéticos y valores de concepto, que creo que también es un tema muy importante en la disolución de ciertas, bueno, y también de ciertas ideas del paradigma social, que es lo de la concepción de las bellas artes. Las bellas artes se diferencian de las otras artes solo por el hecho de que a, a, pues porque es una institución, primero que todo, o sea, está concebida por ciertas personas que están en una hegemonía sobre otras, y en donde dicen que estas artes sí tienen ciertos valores que nos hacen ser más espirituales o más profundos, dicen ellos, que otros, pero no necesariamente. Y Bueno, más adelante vemos igual eso. ahí se saltó resto, como por ejemplo, que eh, eso es ya llegando un poco como a la revolución industrial, porque, bueno, antes de la revolución industrial, uno se pone a ver todos los utensilios que tenía la realeza en, en sus casas, y era, uno se ponía a ver los cubiertos y son cosas increíbles y muy hermosas. Tenían técnica, tallados, sabían cómo manejar el metal, y de alguna manera eso se fue perdiendo hasta llegar a la revolución industrial. Bueno, y yo creo que estamos también como pasándonos así por una autopista también algo, y es que no espero ahondar en esto porque tampoco soy experta en esto, pero al menos sí tengo en este momento la conciencia de decir, llamemos la atención sobre este punto, y es que estamos hablando desde algo completamente colonialista y patriarcal. ¿M? No Sí, empezamos es hablando importante. por nuestro arte en Abya Yala o Latinoamérica o América del Norte, Centro y Sur, Abya Yala, y también completamente pues borradas las mujeres en la historia del pensamiento, del mundo y del arte. Sí, Entonces, por eso es ejemplo, importantísimo. yo tengo acá, voy a poner sobre la mesa y me voy a poner del lado de Mefisto. No significa que así piense, pero puede ser el lado, pues para poner una idea y ustedes me den sus opiniones o argumentos. Y es como el arte cuando llega eh, la época industrial, la revolución industrial, separa al artesano del artista. El artista es el que hace esculturas, pintura, se dedica a la arquitectura, a las artes plásticas, a las bellas artes. Y el artesano es el que hace las cosas útiles, las cosas que el día a día se van a utilizar, desde una cuchara, una pala, un carro, etcétera. Em, ¿Por qué? Pues hay un punto y es como el sistema cambia, el sistema cultural y jerárquico cambia. Ya ascender en la sociedad se vuelve una ilusión, pero sí se puede, ¿no? Se puede volver rico uno y de alguna otra manera acceder a ciertas formas. Y el artista, entonces, deja
tener al mecenas que lo patrocina en muchos casos y ya se vuelve el artista sin límites y creando su propia obra, porque entonces el artista es el que coge su obra y comienza a venderla. Y entre más popular o valorado por la sociedad, obviamente, es el artista, más valor tiene. ¿Qué piensas de la idea de el artista con relación a un jefe, un mecenas que le da las órdenes y él tiene que hacer algo al artista creador de su propia obra? Pues eso hasta ahora mismo es muy difícil porque em, el ser tu propio jefe es muy difícil en cualquier lado. Y creo que igual después de cuando el arte se vuelve un producto, que es lo que pasa fundamentalmente en esta época que mencionas, es que eh, pierde ciertos valores estéticos o ciertos valores simbólicos que antes sí había, digamos, en el mecenazgo y en la institución, cuando uno trabajaba, digamos, para la iglesia para hacer un cuadro de Rafael o una cosa así. Ellos ya tenían unas ideas básicas y unas ideas que se planteaban que tenían que cumplir y ellos podían, no podían incumplir esas vainas, pero podían darse sus lujos para representar otras cosas. Pero ya y como dar unas posturas propias muy importantes desde el punto artístico. Pero ya después cuando empiezan a ver, verse el arte como una obra, como un producto, como una cosa para vender, cuando tú coges la obra y la haces y la pones un precio, esos valores que tú, ya sea cuáles sean que quieras ponerles, al ponerles un precio que entra en ese mercado, como que son prostituidos. A mí me parece terrible porque es como decir, no, hago una obra sobre la protesta o hago una obra sobre las mujeres y su capacidad de decidir y todo esto, pero las pones a vender, es como decir, hermano, ¿qué estás haciendo? Estás dándole valor a estos sistemas que, que no representan lo que realmente estás haciendo con tu obra. Yo creo que el capitalismo. Es Sí, decir, tocaba llegar, o o sea, sea, no, no hay es modo, como tocaba llegar. porque las acuarelas son caras, o sea, todos los art supplies. Sí, son carísimos. Entonces, y sigues como artista, sigues viviendo inmersa en una sociedad que tiene unas dinámicas de productividad, ¿no? Como a esa parte de la vida yo la llamo la vida práctica. Entonces, pues yo no sé, o sea, yo creo que aquí nos puede dar como toda la vida hablando de esto, ¿no? Como del quehacer artístico. Pero bueno, les voy a contar mi experiencia, ¿no? Cuando hacía porcelanicrón, por lo general hacía cosas sobre pedido y siempre sobre encargo. Claramente cuando estaba conociendo la técnica, era artesanía en la medida en que yo estaba, como esta definición de artesanía de replicar una misma figura. Muchas veces, el mismo cisnecito de primera comunión, la misma muñequita sentada, que creo que todos alguna vez en una casa colombiana vieron que era la muñeca sentada que tenía las piernas de cuerda y los zapaticos también bien de porcelanicro, con las manitas así unidas. Eso es como típico Entonces, claro, colombiano, mientras ¿no? aprendía a manejar, Eso ¿cómo? es muy típico colombiano, yo lo vi muy bien. Sí, el recordatorio de la primera comunión, ¿no? Entonces ahí también otra tela para cortar, ¿no? Como sobre las cosas sobre las que queremos tener recuerdos de la vida. Entonces, bueno, sí tuve un momento como de aprender la técnica y replicar estas figuras de esta técnica, de esta concepción del porcelanicrón, los colores vivos, las caras redondas, con una naricita de un puntico y los ojos de los muñecos así irreales, o sea, no era una representación realista, por ejemplo, de una cara de un ser humano. Pero hacia los 15, 16, cuando estaba terminando el colegio y iba a entrar a estudiar filosofía a la Universidad Nacional, empecé a explorar
y a experimentar. Ya llevaba 6 años de conocer la técnica, entonces ya empecé a experimentar como, bueno, ¿y qué pasa si yo intento hacer una cara real de un ser humano real con porcelanicrom? Y ahí tuve un cambio. Entonces los encargos que recibía en la universidad era como, hazme a mi novio que toca el arpa. Y a mí me emocionaba mucho cada encargo y me siguen emocionando ahora con cerámica, por ejemplo, porque siento que es un reto, es una oportunidad de experimentar, pero además me están pagando por esa oportunidad de experimentar. A un nivel micro, ¿no? Yo no, o sea, pensemos en Italia, ¿no? ¿Cómo se llamaba esta familia que pagaba resto para que los pintaran? Los, Eh, Estos son los que dueños de toda Florencia. Ay, ¿cómo ¿Cómo se se...? llamaban? Ese es un nombre re importante, que tenía mucha plata Los... y le pagaban a Miguel Ángel para y a Da que Vinci les pagara, y a para que los Rafael. pintara. Los Medici. Vinci. Los Medici, claro, Tiene pues una no a serie nivel los en todo Medici, lado y todo. pero si lo vemos de alguna forma, las personas que me han hecho encargos todo este tiempo han sido mis pequeños Medici porque me están pagando en el proceso de, ¿no? De aprender. Ya no hago muñecas de porcelanicrom con la cuerda, las piernas de cuerda y la carita redonda y tal, pero sigo utilizando esa materia prima. Entonces ahí viene la línea, ¿no? Hasta dónde es artesanía y hasta dónde es escultura. Y para mí está siendo muy bonita esta parte en la que, por ejemplo, yo creo algo en la acuarela, por ejemplo. Me dio por hacer una colección de pajaritos. Pero cuando yo estaba haciendo esa colección de pájaros, yo no estaba pensando en alguien me los va a comprar. Yo estaba pensando en me gusta, me están quedando lindos estos pájaros. Para mí, estéticamente, está lindo este pajarito. Es realista, entonces voy a seguir pintando mis pajaritos. Y en una de los espacios que hemos abierto con los artistas de Suba en la Galería Cultural de Cielo Abierto, también como buscando romper ese molde de la galería, que tiene que ser un sitio cerrado al que asiste una gente exclusiva, no, nosotros nos tomamos la plaza fundacional de Suba y ahí montamos nuestra galería a cielo abierto. Una familia me compró 5 pajaritos de los que yo hice y yo estaba muy emocionada porque es de las primeras veces que el proceso es inverso, no es como que tú me encargas y ya estás esperando algo de mí y yo voy a cumplir la expectativa de ese encargo que me vas a hacer, sino que yo pinté algo porque quise, porque a mí me parecía bello y alguien más lo consideró bello y se lo quiso llevar a su casa. Además, la familia que me lo compró, el papá de esa familia es poeta, entonces cuando puso los pajaritos me envió una poesía como súper lindo, o sea, como una construcción artística y tal con esos pajaritos que yo pinté y eso fue súper lindo y ha sido mi experiencia artística. Ahora bien, creo que de una u otra forma todos los artistas contemporáneos igual necesitan vivir y necesitan comprar mercado y pagar Sí, servicios y y pagar pagar. Sí, arriendo. de alguna manera Entonces, el eso de sistema se pensar nivela, ¿no? la relación, claro, la relación dinero-producto Ish, en está, Está todo. está tangible. rudo, En Y está tanto. rudo, Es sí, terrible. claro. algo que también quiero agregar es, por ejemplo, el significado que nosotros le damos al arte anterior a la revolución industrial, por ejemplo, al precolombino de nuestra cultura o a todo el arte rupestre que se encontraba. Entonces, el punto de el arte rupestre es como hacerle un proceso de curaduría y llegar ponerlo en un museo. Entonces ya comienza a existir, bueno, antes ya existía, pero con más relevancia después comienza a existir el seleccionar objetos artísticos y ponerlos en un museo, que es descontextualizarlos y darle otro valor, lo que significa que no están representando el objeto como tal en sí, su propio arte, sino que está representado y contextualizado dentro de una cierta época. Eso infiere mucho en todo lo que nosotros tenemos como sistema artístico. Uy, sí, ese es durísimo porque cuando aparece estas élites que dicen que son bellas artes, que no son bellas artes y cuáles son las otras artes por allá del mundo, como pasa en la música, ¿no? Como hay género rock, pop
y hay uno que dice música del mundo, y en música del mundo cabe Es como todo. todo, es como el 90%. Y entonces como todo lo que no sea eurocentrista es música del mundo. Entonces ahí como que es como la victoria del capitalismo y de los blancos sobre el resto, ¿no? Como, claro, entonces vamos a ir a descubrir las pirámides, que fue lo primero y como lo que más marcó esa época, ¿no? Entonces se hicieron los museos de egipcios, egiptólogos fueron y acabaron con todo allá en Egipto, tumbaron un montón de ruinas para sacar lo más importante y llevárselo a los museos de las ciudades más importantes de Europa, en Londres, en Nueva York, en Francia, y es lo que tú dices, Jair, es muy importante, como descontextualizan la obra de arte. Entonces, antes, todas las expresiones artísticas o las creaciones tenían un contexto claro, o sea, en la simbología se expresaba cuál era su intención, cuál era su cultura, en qué lugar están, y eran propios de ellos y eran útiles en su contexto y expresaban todas esas ideas que tenían. Luego, cuando ya hay un momento en el que el arte ya no es utilitario, sino es de ver, de sentirlo y de solo percibirlo por el placer de que le da a uno ver una momia de Egipto ahí como, oh, qué interesante, que se convierte en un objeto de observar y de presenciar, le arranca todo su contexto histórico, toda su simbología y todo su utilitarismo que tenía esa acción. O sea, las pirámides, pues todo el mundo dirá, ¿no?, que es un monumento que dicen que es solo para que lo vean, pero en verdad no, era toda la cultura, o sea, estaba pegado con lo que creían ellos que eran la vida, la muerte y todas sus cosas trascendentales, y que su patriarca era súper importante y bueno, todo eso estaba representado ahí. Y ya cuando después ven a los faraones allá en Londres, pues no tiene nada que ver, o sea, es como No, el y tema ahí además que con la también se le curaduría. quita el simbolismo de para qué se hacían las cosas. Y por ejemplo, antes la música, claro que hay acordes que se entienden mucho, pero la música era para acompañar ciertos rituales. Estaba muy ligado a lo que es el ritual religioso o de la cultura, no sé, la muerte de alguien, y tenía que ver más que la música como propia obra que se escucha, era como algo de acompañamiento al ritual. Estaba pensando en, digamos, la relación que tendría esto con las apropiaciones culturales que se hacen también como sobre las culturas y demás. Y justo una amiga me había hecho un encargo de cerámica de hacerle dos vasijas de chumbe, que son estas vasijas negras, de cerámica negra, Sí. que se utilizan sobre todo como para sancochito de pescado. Em, y lo medité un tiempo como, pues claro que yo puedo conseguir barro, arcilla negra, inclusive podría replicar el proceso con el, o como hacen estas vasijas, que no es un proceso de horno cerámico moderno de gas o de electricidad, sino como raku, que es un proceso de quema al aire libre. Pero cuando estaba haciendo esa investigación con mis maestros, mis maestras de cerámica, diciendo cómo hago estas vasijas, terminé diciéndole a mi amiga, la que me la había encargado, como no, no las voy a hacer porque yo estaría imitando y para mí faltándole el respeto a esta producción artesanal de este tipo de cerámica que tiene un contexto, que la arcilla es negra porque esa es la arcilla que se consigue en ese territorio, que se hacen de esta forma y se queman de esta forma por todo el contexto al cual pertenecen. Entonces no voy a jugar yo el juego de hacer la réplica. ¿La podría hacer? Sí la podría hacer, pero decidí no hacerla por eso. La familia de mi familia paterna y mis raíces paternas son de el norte de Boyacá, Guacamayas, Boyacá, donde hay una tradición de artesanías que tienen denominación de origen, que son tejidos en fique, tejidos de canastos que siempre empiezan en espiral por la cosmovisión indígena que tenían los indígenas laches que habitaban ese territorio, que el tiempo no es lineal, sino en espiral. Entonces, cada vez que yo veo una vasija, un canasto de estos de guacamayas, yo sé por qué empiezan en espiral, yo sé por qué son los colores que utilizan, yo sé.
como toda esa historia que hay detrás de ese producto artesanal, que no es solamente, digamos, lo que ustedes han dicho hasta ahora, que es como lo utilitario, sino que además de ser utilitario, tiene una cosmovisión plasmada en cada pieza. Entonces a mí no me gustaría ver que alguien coja otro material parecido al fique y haga réplicas de esas canastas, y en esa medida fue que decidí no hacer yo también esa réplica de esa vasija. Ouch. Y siento que ese tema de la apropiación cultural, por ejemplo, en moda lo hemos visto mucho, ¿no? Como, ay, mira qué lindos estos diseños de estas mochilas guayú. Vamos a hacer vestidos Uy, con sí, eso, sin respetar y sin siquiera preguntarse cuál es la razón de ser o pedir permiso, ¿no? Que es lo mínimo que podríamos hacer. sí. Y creo que eso sigue mostrando como ese colonialismo en el que seguimos operando respecto a nuestras comunidades ancestrales, y respecto a los saberes de las personas y sus prácticas artísticas. Después de, no sé, como ya para centralizar, yo creo que ya es hora de meternos un poco como en la época moderna, ¿no? Como el Sí, Bauhaus y ya la industrialización a lo loco, del arte. sí, del Sí, arte y de la ya sociedad, ¿no? modernismo. Porque yo creo que va muy de la mano. Y yo ya me voy a poner, voy a invocar a Duchamp. O sea, ya, acá es el momento. Y justamente Es ese, hora de hablar. Bueno, es pero hora de antes invocar a de Duchamp. antes de que hable de Duchamp, porque un poquito después es como, viene la Bauhaus, ¿no? Y es como, ya No, existe. pero Sí, tiene que ver mucho. pero lo digo y después lo contextualiza. Es como, Bueno, dale. llega la Bauhaus y, a principios de 1900, y lo que pasa es que trata de ser una escuela que integra lo artesanal con lo artístico, porque ya había una división clara entre las dos cosas, y se plantea la tesis de que reintegrar el quehacer, que es, no sé, el tratar la madera, tratar el material y de alguna manera volverse el ebanista o el tipo que hace la materia prima con el darle significado. Entonces, eso parte, eso como partida, ¿no? Y lo segundo era reconciliar el hecho de que ya existe la industrialización y que se tiene que volver todo lo artístico algo como un producto en serie que sirve para que todos lo tengan. Entonces comienzan a haber grandes diseñadores de grandes sillas que hoy en día consideramos tener un lujo o es una cosa súper contemporánea, y le da muchas luces de lo que comienza con todo el siglo, ¿no? Sí, sí, y es que el tema de la Bauhaus es muy importante porque hay una contra, esa es la contracorriente a todo lo que era como la obra del artista y empieza a ser como más colaborativo, y la obra empresarial también puede ser. Y es que viene como de atrás, en cuando empezó a salir la máquina y a sacar así industrial, había una corriente en Londres, en la cuna de la revolución industrial, que se llama el Arts and Crafts, que era justamente como es como el legado de la Bauhaus, como, no, nosotros no podemos dejar que estas experiencias ancestrales de, por ejemplo, en su caso del telar, de la orfebrería, del trabajo con el acero, se pierdan por el hecho de que hay que hacerla rápido, fácil, estandarizado y para todos. También tiene que haber la gente tiene que echar mano y tiene que darle una belleza y una simbología del lugar a sus obras. Entonces salen todas estas, una cosa muy importante que se ve ahora en Bogotá, que son las rejas de las casas antiguas, que son muy simbólicas y que son muy artesanales, y que no hay una igual a la otra, y que todo tiene un sentido artístico y un sentido utilitario. Eso se remonta allá, y en la Bauhaus se da la creación de lo que es el diseño industrial, que pues, o sea, es como el mediador entre el arte y la artesanía, en lo que decía Jair. Pero ahí aparece el tema del concepto ya moderno, y es donde empieza toda la locura. Yo quiero poner ahí sobre la mesa también como el hecho de que hay más temas, pero trato de
ponerlos en estos cuatro y es como el arte que, el sistema de arte en el que nos hemos metido existe bajo unas premisas que es el arte como técnica de cómo yo trato el material y el procedimiento que yo utilizo para el material, el concepto que yo le aplico, que el concepto es una búsqueda personal del artista por tratar el material como técnica o como un método conceptual de tratarlo. Pongo un ejemplo, por ejemplo, el intersticio, que sería como el medio, cuando uno está en la playa, hay un pedazo en que está el mar y un pedazo que es la arena, pero hay un pedazo en que está el mar y la arena, que no sabemos si es mar o arena. Está en el medio. Yo puedo coger ese concepto y trasladarlo a toda mi obra artística. Y de alguna manera darle sentido a la técnica y tratarlo con la técnica. Entonces de ahí nace la estética. La estética contemporánea es el cómo yo manejo la técnica y de alguna manera cojo el concepto y le doy mi propio significado y creo mi propio estilo que en general sería la estética propia del artista. Y lo otro que se me ocurre es el tópico. Tópico porque la obra artística puede tener varios temas, como sea político, filosófico, religioso, el que quieran. Y bajo esos cuatro conceptos grandes que yo los catalogo, pueden haber, tienen otro, me pueden decir, se rige el arte contemporáneo. Y que ¿Los repites, por la favor? O técnica, sea, solo el título, como, la sí, técnica. técnica, concepto, la estética y el tópico. Claro, esos ya existían antes, ¿no? ¿Cuál sería la diferencia entre concepto y tópico? Que el concepto es una búsqueda propia del artista por lograr algo técnico, llevar la técnica lejos, más lejos, o una conceptualización de algún concepto a la aplicación de la técnica, casi siempre aplicada a la Ok. técnica, que derivaría ¿Y en la el tópico? estética. Y Y el y tópico es, por ejemplo, si el eh, marco. el marco en El el que marco referencial. el marco referencial en el que estoy. Entonces yo quiero hacer una obra sobre el hambre de los niños guajiros. Entonces ese es el tópico, pero no necesariamente es el concepto y la búsqueda del artista Ujú. por su propia obra y materialidad. ¿Ustedes creen que pueda darse el proceso de una creación que no esté buscando un concepto? Como en una onda muy nihilista, por ejemplo, y bueno, diríamos nosotros desde la academia, entonces el concepto sería es el anticoncepto, o el Sí. nihilismo, o el no estar buscando nada, o alguien que empiece a pintar y a crear y a fluir y que se vuelve una acción casi que performática, Inconsciente, como, sí. y que muchas veces yo creo que uno bueno, yo lo hago también como para superar esos bloqueos creativos que escoger y empezar a pintar y con la acuarela pues es delicioso porque es como empezar a dejar fluir las manchas de agua y ver viendo qué va sucediendo sin tener un concepto claro antes de empezar a crear. Entonces ahí viene Duchamp y va a hablar serio. Exacto, ahí aparece Duchamp. Es que Me eh, encanta que ustedes citen personas porque soy hartísima para eso. Me encanta que Sergio haya leído Hegel porque yo no he leído Hegel. Y no, sí, tengo el título de filósofo, pero no leí Hegel. no, No me lo no, yo pueden no. quitar ya. Universidad Nacional, si escuchas esto, no me puedes quitar el título. Ya no, se jodieron. Ya está en el folio, ya tiene un acta de grado, ya. Eh, no leí todo Hegel, ¿no? Que güey madre, leí un resumen de alguien que interpretó a Hegel. No soy capaz. Eso es más de lo ¿Saben que qué yo he estaba leído de pensando? Hegel. Que más de uno en este punto ya nos quiere estar matando, yo creo. No, eso se lo ¿De aguantan porque qué? todo el mundo quiere escuchar quién es Duchamp, no maldita sea. A ver, Duchamp, hable. Duchamp. Eh, claro, Duchamp sí surge como en lo que decía Carolina, de no voy a hacer contexto, va a ser totalmente irracional, voy a ir en contra de lo establecido. Y ahí es donde empiezan a romperse formas de hacer. Entonces él sale con el dadaísmo que estos ejercicios son tremendos. Es como vamos a juntar, a hacer poemas con
sílabas al azar a ver qué sale y cómo funciona, pero nosotros le damos una narrativa a eso. O sea, no es el producto lo que se vende como arte. O sea, el inodoro en el museo, que es la obra más icónica de él, no es el inodoro el producto, como la obra artística, es el contexto que lo pone y la narrativa que le pone atrás. Es lo que él dice, es lo que él dice sin decirlo. Y es lo que lo dice con su acto. Y ahí empieza toda esta corriente del performance y del arte no abstracto, sino como el arte, sí, en tema abstracto, pero un tema más de Bueno, la narrativa. yo meto ahí la Empiezan a poner cuchara. narrativa en el arte. Se llama La Fuente y es que cogió un orinal y lo puso, para los que no saben, lo puso al revés, ¿no? Le dio un nuevo significado a lo que tenía y escoger, ese tipo de arte se llama ready made, lo ya hecho. Entonces, escoger eso, descontextualizarlo, ponerle otro significado. Claro, entonces yo acá pongo un tema que me gustaría tratar mucho y que lo llevo pensando resto y es como el hecho de que el artista se vuelve contradictor de su propia cultura. Hace esto porque le quiere llevar la contraria a la hegemonía establecida, ¿no? Entonces, cuando llega y el artista lo hace y el artista en ese momento se lo validan porque de alguna manera la sociedad está preparada para ver su obra y entenderla, porque cojan y hagan lo mismo, descontextualízalo y póngalo en el 1500, parce, van y lo matan, le dicen que está loco, Sí. pero la sociedad estaba lista para que de alguna manera sarcástica el tipo llegue, coja y descontextualice algo y lo ponga ahí, y se vuelve de cierto modo algo cómico y es una prueba de hasta dónde yo puedo llevar mi imaginación y hasta donde mis compañeros, que son los que me dan el nombre de artista y de alguna manera validan mi obra artística, me están validando para que yo lo haga. Ahora yo les pregunto algo. ¿Ustedes creen que nosotros estábamos listos para el banano y la cinta? No, no, no sé. Eh, Yo creo no, que, pues bueno, hágale, sorry. no, y es que el banano y la cinta no está proponiendo nada, porque del banano y la cinta hay mil y un expresiones artistas de los últimos años que han tratado de hacer lo mismo. El problema no es la obra, sino para el fin para el que lo hacen. Entonces ahora ya las obras de arte no, en ese momento Duchamp quería proponer algo, dar una idea, moverle la cabeza a la gente, pero ahora lo que hacen esas galerías que seleccionan estas obras como obras de arte es hacerlo para básicamente darle un valor imaginario a una cosa solo por la retórica y solo por el hecho de que el artista dice que eso significa eso, sin tener como una validez en las cosas fundamentales, en la técnica, en la simbología y en todo eso. Entonces, como que el banner y la cinta no es que no estemos listos, es que no es para ya pasó su época y está solo reciclando un discurso que ya aceptó digamos, la sociedad y que ahora no vale nada solo para los que le ponen valor a eso, que están haciendo su vida de ese tipo de arte que pues dudosamente es arte para muchos, ¿no? Y entonces yo ahí metería la cuchara y diría que lo que está diciendo en resumen Sergio es como el primero que lo hace es un genio, el que lo replica es un ladrón. Puede ser, no sé. Eh, no, igual hay otras formas de arte así abstracto y disruptor que digamos tienen un valor contextual en el marco, en lo que tú decías, en el tópico. O sea, en el tópico de la sociedad general, porque el arte, una de las premisas y una de las cosas muy importantes del arte es que ayude a generar comunidad y sociedad. Entonces, hay obras que pueden ser performáticas y muy disruptoras, pero que están generando cambios en la sociedad. Me queda de ahora
ya entrando ahora es el tema de las protestas social. Han habido muchas explosiones que son así, como el tema del graffiti, que el tema del graffiti ha sido el debate ahora de que, bueno, esos monigotes que pintan en las paredes blancas que nosotros siempre pintamos de blanco, no significan nada para nosotros y para mucha gente, pero están haciendo pero para ellos es un proceso que llevó a un cambio y que ahora se está aceptando mucho y que ahora sí está teniendo un factor que influye en la sociedad y que muestra muchas cosas. Pero es que, bueno, graffiti y mural, ¿no? Como en esas dos líneas. Y yo pensaba, ahora mientras los escuchaba, muchas cosas. Porque, por ejemplo, bueno, ¿cuál es la diferencia entre el Banano y Bansky, que estaba en su exposición y se autodestruyó el cuadro, ¿no? Como que le había puesto como una licuadora de papel al cuadro y la gente vio como el cuadro se iba desvaneciendo, ¿no? Y que ha recibido también como tantas críticas porque suele hacer como unos grafitis muy, o bueno, unas intervenciones en urbanas muy antisistema, se podría decir, o muy críticas, pero en últimas el man se está luqueando de capitalismo en cada una de sus intervenciones. Y ahora que hablabas de el tema de cómo una intervención artística va a transformar y nos da muestra de algo que sucede, yo siento mucho recordar esto, pero en el 2020, dentro de los asesinatos que hubo el 9S, una bala perdida mató a una vecina mía, que en paz descanse, Juliet Ramírez, de 18 años, en el barrio de La Gaitana. En el 9S, el 9 de septiembre, fue cuando se tomaron los CAIs, varios CAIs de la ciudad. ¿Y qué fue lo que empezó a hacer la gente con los CAIs? A pintarlos, a pedir que se convirtieran en bibliotecas públicas y, pues a ver, yo sabía que eso no iba a pasar y que la policía no iba a dejar que convirtieran sus CAIs en bibliotecas públicas y que los iban a retomar. Y en el caso del CAI de la Gaitana, que fue donde asesinaron a Juliet Ramírez, un grupo de artistas del barrio empezó a pintar el rostro de ella en el CAI. Entonces, pues yo sabía que la policía tarde o temprano iba a retomar su espacio y lo iban a pintar, pero no pensábamos que fuera tan pronto al haber sido una muerte que generó tanta conmoción en el barrio, en la localidad, en el colegio, porque ella era egresada del colegio de ahí, del barrio de La Gaitana. Entonces, al día siguiente, o sea, yo dije, también como por un proceso de duelo colectivo, ¿no? Como si una institución como la policía pudiera leer medianamente las emociones humanas y tener un poco de empatía, ya eso era esperar demasiado. Pero al día siguiente que lo habían pintado, los policías, no sé, siguiendo órdenes, empezaron a tapar este mural que habían hecho. Pero lo curioso es que cuando empezaron a tapar este mural, empezaron tapando los ojos y la boca de Juliet, del rostro de Juliet, con pintura gris. Y pues qué forma tan poco práctica de tapar una pared, ¿no? Empieza de izquierda a derecha, de arriba a abajo. Pero toda la violencia y toda la simbología que hubo en ese acto, obviamente, hizo que se movieran mucho más los ánimos, que no se respetara el duelo de esta comunidad educativa y barrial, que estaba llorando la muerte de una joven de 18 años a manos de una bala perdida. El alcalde de Suba tuvo que ir al lugar y el alcalde de Suba dio la orden de que volvieran a pintar la cara de Juliet. Y hoy en día, la cara de Juliet sigue pintada en el CAI. Entonces ahí como por poner más cosas sobre la mesa y sobre la experiencia misma de todo esto que implica la intervención de espacios urbanos. Creo que nos quedan temas como, por ejemplo, si para denominarse artista tienes que tener el título de una universidad, de una institución, de una academia que te diga que eres artista o no. Yo respecto a eso diría, y también como a esta delgada línea, delgada y difusa línea entre artesanía y arte, yo creería que ya estábamos lo suficientemente grandecitos todos para decir
depende de la forma en la que cada quien se autorreferencia. Si yo me nombro un día artesana, soy artesana. Si yo me nombro un día artista, soy artista. Si yo me nombro un día ceramista, soy ceramista. Actriz, teatrera, filósofa, Carolina, espíritu creativo. Como cada quien se quiere llamar. Creo que debemos empezar a aceptar cómo las personas se nombran a sí mismas en estos oficios y bajarnos 3 rayitas como de estas jerarquías y estas ideas de decir, de tribunales, como decir esto sí es arte y esto no es arte. Listo, Ya entonces ahí. yo ahí voy a decir algo y es como varias cosas. Es como el arte está marcado en una sociedad que me dice a mí que yo soy artista porque de alguna manera notan que soy artista. Entonces, cuando, por ejemplo, yo me denomino artista, también tengo que tener el criterio y decir como yo soy bueno en esto que estoy haciendo. Entonces, no sé, y también quiero tocar por encima el tema de el desconocimiento frente a una obra de arte y la falta de contexto. Porque, por ejemplo, que ya estamos hablando Sergio y yo con unos compañeros de él, y ellos llegaban y decían como, pero las pinturas de Picasso eran horribles, al final su obra era muy fea, pintaba horrible. Y entonces la falta de conocimiento llegaba y les decía, uno les podía decir que No, a los 10 años el tipo pintaba increíble, y pintaba como los maestros de la Realismo. antigüedad, como Rafael. Sí, realismo. sí. Entonces pintaba increíble. A- Todo el proceso que tuvo Picasso de saber que primero ya se había inventado la fotografía, pintar cosas realísticas, realistas, no era lógico, ya estaba un poco pasado, ¿no? Eso lo estaba haciendo la fotografía, eso influye mucho. Lo segundo es decir, como tengo un progreso en todo mi obra artística y el tipo comienza pintando como los grandes maestros y termina pintando cubismo, pasando por muchas etapas. Y gran parte del artista que es Picasso como gran maestro es porque cumplía todos los requisitos de una sociedad. Y lo digo de esta manera, porque primero, pongo el ejemplo de un artista colombiano muy conocido, que es Botero. El man llega y pinta gordas. Y su concepto, por ejemplo, es la volumetría, el hacer las figuras humanas muy volumétricas, ¿no? Pero cuando uno va a ver el proceso de Botero, entonces el man se repite muchísimo. Entonces, el man de dónde coge los tópicos, el man los tópicos literal, yo creo que coge, se levanta una mañana, coge el periódico y comienza a pintar lo que ve en el periódico. Y así se repite y coge la misma técnica y se repite. De alguna manera eso ya después de un rato deja de ser interesante. Pero uno ve la obra de Picasso y el tipo le pedían producir pinturas. Y el tipo comenzó con fases como la azul, terminó haciendo cubismo. Entonces todo ese proceso cumple con la sociedad que es capitalista, que le pide producir, que le pide que toda su obra tiene que ser larga y cambiante, explorar, y el artista tiene que tener conocimientos básicos como para decir como el tipo no era un pendejo, el tipo comenzó pintando como los demás y terminó en otro lado. Sí. Voy a responder a Carolina. ¿Cómo uno no necesita el cartón para ser artista? Y yo creo que una de las cosas que estaba viendo cuando investigaba era que uno casi todos los actos uno los puede volver artísticos solo si es sensible con lo que está haciendo, ¿no? Como que uno puede, si uno, como que una de las capacidades para uno reconocerse como artista es tener una sensibilidad por lo que uno va a hacer, ¿no? Y por lo que está pasando, para interpretarlo y poder producir, poder crear algo. No necesariamente sea crear cualquier cosa. Digamos que la cocina puede ser también es una obra de arte en el caso de que si tú eres lo suficientemente recursivo y puedes sacar algo,
pues digamos que se puede considerar como un acto creativo que tú puedes decir como, uff, no lo puedo creer, hoy tenía 3.000 pesos y me hice un almuerzo así en rapidez con un montón de hambre, uff, me salvó la vida, le doy un valor significativo y puede, digamos, como uno decir a sí mismo, no, esto fue, todo lo que hice fue una obra de arte hoy. Bueno, no, esto es como una exageración, ¿no? Pero el artista tiene que tener como una sensibilidad de que lo que está haciendo tiene un significado y que lo está expresando de una manera técnica. Eso es como lo principal, ¿no? Y digamos que el vínculo entre la artesanía y el arte, para mí cada vez se me hace más difuso en el sentido de que no sé cuándo, no sé cuándo lo que estoy haciendo es artesanía y cuándo no. Es muy difícil, a pesar de que uno lea y diga como, bueno, y estoy haciendo cosas con reciclaje, pero estoy haciendo canastos y cosas que son muy utilitarias. ¿Cómo? Y yo las vuelvo obras de arte solo por el discurso que estoy haciendo porque es hecho con reciclaje. Entonces, como que lo que decías de autorreferenciarse, autorreconocerse como artista en lo que hace, eh, rompa esas barreras que se establecieron durante todos estos años de que no, usted solo es artista si hace bellas artes y si está exponiendo en una galería y si tiene el currículum de yo no sé qué. No, uno mismo puede ver que el arte no solo es un concepto que se pone, sino que está inmerso en la vida de las personas, como en la creatividad y en todo eso. Entonces, como que Me ese es hiciste pensar en una artista colombiana contemporánea, Viviana Grondona se llama. Em, Ella ya tiene una paleta de colores definida y ya tiene un estilo definido de arte y de creación, pero ella te crea en una pared, en un cuadro, en una chaqueta, en un case, en un forrito de celular, en unas gafas, en un Volkswagen, en un Beetle Volkswagen, la invitaron a pintar. Entonces eso y usa todo tipo, pues claro, dependiendo de la superficie en la que ella vaya a pintar, pues usa desde esmaltes para uñas hasta acrílicos, aerosoles y demás. Y ella se reconoce a sí misma como artista. Entonces, yo, por Por... ejemplo, voy a ir eh, de mala persona, me voy a ir de Mephisto, y es como, si uno es De consciente Mephisto. de, por ejemplo, no sé, yo soy bueno siendo fotógrafo, a mí nadie me nombró artista tampoco, quiero denominarme artista, entonces quiero poner la separación entre qué es el oficio y qué es ser artista, porque entonces, por ejemplo, pongo el ejemplo de, el oficio es tomar fotografías por Bogotá, entonces voy, tomo fotografías y una que otra me queda muy bonita y yo digo como, parce, esto tiene mucha calidad. Y otra cosa es decir, como yo tomo esas mismas fotografías, me denomino artista y voy y las pongo a exposición. Creo que no es correcto porque primero yo no tengo concepciones de, primero, la técnica, que es muy importante para realizarla, y el método conceptual y de concepto que tiene detrás. Entonces yo puedo explorar una cosa o la otra, pero de alguna manera necesito la validación de la sociedad y que me diga como, es que lo que estás haciendo de alguna manera sí, sí es, porque pues si yo me autodenomino lo que sea, pues sí, de allá que lo sea, tal vez es faltarle al respeto a los que ya tienen una trayectoria larga. Y no estoy diciendo que todos los demás estén mal, estoy diciendo que si uno tiene la suficiente madurez como para decir, técnicamente estoy haciendo algo relevante que tiene ya un sentido y sobre todo, y quiero poner este tema ahorita en la mesa, y es como el arte, el arte como arte tiene que mandar un mensaje. Si no manda un mensaje, eh, hay la diferencia entre que es bello y que es arte. Y bello puede ser lo que la sociedad en el momento diga que es bello, estético, bonito. Pero lo que es arte, el arte es, además de ser bello, tiene que enviar un mensaje. Si a mí no me envía un mensaje, no creo que ahí estemos interactuando entre la obra y el que la contempla. Para ti, porque como puedes saber, es decir, puede que envíe un mensaje a ti, pero no a otra persona.
Pero, Entonces se vuelve un problema de y subjetividad. entonces, por ejemplo, yo pongo dos ejemplos. Uno que vi hace poquito que me pareció curioso y era como un tipo llegó y cogió obra artística, cogió un pedazo de la calle, la enmarcó en cinta y dijo como ese espacio del aire es arte, porque el tipo ya tiene renombre y pues todo bien, ¿no? Entonces, como, sí, eso es casi como un ready-made, ¿no? Como cogí lo que ya existía, lo enmarqué y dije como, aquí está la obra de arte. Y pongo otro que me pareció curioso, que también es ready-made, y es una y tres sillas de Joseph Kosuth. Para contextualizar, lo que hace el man es coger una silla normalita, coge, le toma una foto, la imprime, la pega en la pared, coge el significado ¿del qué? De la silla y la pega. Entonces, ¿qué nos está diciendo? Que hay tres dimensiones de comprensión de todo eso. Y cualquier persona que va y lo mira, llega y dice como, claro, me lo está diciendo. Me está diciendo que hay tres sillas acá, una hace significante, significado, y el otro que se me pasa, discúlpeme. Y entonces, de alguna manera, hay diferencia entre las dos cosas, ¿no? Me está mandando uno un mensaje claro y el otro es como, pues no sé, tu mensaje no es claro. Y entonces ahí abriríamos el mensaje de la interpretación en el arte. ¿Y cuál sería la diferencia entre eso que hizo ese señor que acabas de decir y una profesora de tercer grado de primaria que le está explicando semántica a sus alumnos? ¿O cuál sería la diferencia entre eso que hizo ese señor y una filósofa? Se supone que para lo que estamos entrenadas, o bueno, al menos en filosofía de la Universidad Nacional es eso, ¿no? Como entender, conceptualizar y argumentar ideas, conceptos, etcétera. Sí, por ejemplo, entonces me leí un texto para esto y era un texto de arte conceptual y hablaba de retomo, por ejemplo, temas como la técnica, el concepto, la estética y el tópico. En toda la historia del arte se han visto que llega y se coge uno y se explora uno y se lleva al extremo. Entonces, el arte conceptual lo que está tratando de hacer es llegar y coger algo que que no es tangible y volverlo arte. Entonces, por ejemplo, se vuelve este tipo de arte, se llama el el arte efímero o arte de acción, que es hacer la acción y dejar un mensaje y eso queda en las personas que lo vivieron, tal vez en registros fotográficos, pero el registro fotográfico no es el arte es No es el no, momento. es el momento. Exacto. Entonces, Como el como el performance. performance. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre la silla y el performance? El performance se queda en ese momento, en ese lugar. La silla me está diciendo algo de dimensiones. Bueno, entonces el arte se vuelve Efímero. performático, Lo efímero. efímero, y se vuelve el acto en el momento. ¿Cuál es la diferencia? Es que igual me está dando un mensaje, ¿no? Me está dando un mensaje las sillas, me está dando un mensaje el performance, y de alguna manera se lleva el arte a otro extremo. No hay objeto artístico, solo hay acto artístico. Claro, ¿no? Y es verdad, porque hay muchas cosas desde la concepción que no necesariamente necesitan un objeto, porque las creaciones humanas no solo son objetos, tienen que también ver con todo lo que producimos y lo que sentimos y lo que analizamos. O sea, Acabe. lo que generó... ¿Cómo? No, termina tu idea. No, ya. Lo que... Listo. Lo que generó ese performance que se vivió eh, y cuál tiene una influencia en la persona. Y una cosa fundamental también del arte, y no sé si también difuso con respecto a la artesanía, será el tema no, el sentimiento va en todo, ¿no? El sentimiento va en todas las creaciones humanas y el tema del concepto también. Por eso también insistía mucho en lo del tema del relato que se pone a una acción o a una cosa. Entonces, que es un acto comunicativo. Entonces, todo es un acto comunicativo. Entonces, pues por ende, entonces todo sería arte. ¿Qué hay qué? Yo saben que estaba pensando como esta
filosofía de la mente y en filosofía de la psicología se suele poner un ejemplo y es como si, y en filosofía del lenguaje, bueno, filosofía, lo mismo. Si se cae un árbol en la mitad de un bosque y nadie lo escucha, ¿realmente se cayó un árbol? Y es decir, creo que tenemos muy presente en todo lo que hemos dicho que el arte es algo como súper antropocentrista, ¿no? Como que tiene que estar la mediación del ser humano, porque si no, ¿quién lo ve? ¿Quién lo observa? ¿Quién lo experimenta? ¿Quién? El arte es muy humano. No, claro, obvio. Eso sí creo que es una cosa común para todos y que todos llegamos al Sí, mismo punto. como nosotros que tenemos palabras y lenguaje para cuando escuchen esto en el podcast, y esto queda en el podcast, lo estoy diciendo entre comillas, como porque también creemos en esta superioridad especista de tener lenguaje y poder conceptualizar las cosas para denominarlas. Ahora bien, algo como por ejemplo la geometría sagrada Hmm. o los fractales que vemos en las formas de la naturaleza, si están, es decir, si una hoja se construye de determinada forma y crea sus formas, sus nervaduras, la simetría en ambos lados de la hoja, ¿no? Si es por un tema como porque, bueno, así es la naturaleza y las células tienen un orden y una geometría por la cual deben estar así, lindo. Pero entonces creo que también ahí habría otro campo por explorar sobre esas cosas que consideramos bellas en sí mismas, bellas per se. Sobre las formas y las figuras que estéticamente a los seres humanos tradicionalmente nos dan un sentido de armonía, de paz, algo como muy relacionado como con nuestra percepción y nuestra emocionalidad, ¿no? Con la Como estética. figuras redondas, colores claros, ¿sí? Figuras afiladas que nos representan peligro porque representan, o sea, nos representan un daño directo a nuestro cuerpo físico, como para bajarnos un poquito de Duchamp y de todos los hombres Pistas. artistas masculinos que hemos nombrado en este podcast. Y pensar como en eso, ¿no? Como en las formas de la naturaleza y en procesos como la geometría sagrada, que una acuarelista que admiro mucho, Ana Victoria Calderón, mexicana, una tesa en acuarela, ha publicado 4 libros con ventas mundiales sobre sus procesos de mix media y acuarela. El último libro que está preparando, que aún no lo ha lanzado, pero ha compartido en sus historias de Instagram el proceso creativo, es precisamente sobre geometría sagrada y acuarela, y sobre cómo al hacer estas figuras de geometría sagrada, no es como que cojas y calques la figura de un libro de un computador, sino que hay una serie de pasos que puedes seguir, que deberías seguir con compás o con escuadras para hacer estos. Son Sí, como sólidos platónicos, pero puestos 2D. en un plano, ustedes que son arquitectos. Cómo haciendo esas figuras haces también una meditación. em, y bueno, también como la relación espiritual que hay con la geometría sagrada, que era que antes solo le daban como a los iniciados en el tema, pero que en la medida en que tú replicas esas figuras en un papel, en un plano, estás como declarando o replicando la intencionalidad de esa figura en el mundo material. Ya eso es como un video espiritual, pero me parece muy curioso que esta acuarelista que estaba dedicada como a eso, como a la acuarela, para ella ha sido vital hacer este libro enfocado en geometría sagrada y teoría del color y la técnica de la acuarela en sí, pero como está muy trazado y muy mediado por esto, que en últimas la geometría sagrada es coger una naranja y partirla por la mitad y ver cómo las proporciones de Sí los están. gajos son perfectos. Sí. No, y es un poco volviendo al top, volvemos al pasado y ahí surge la dicotomía entre una de las cosas fundamentales del arte y de las
creaciones humanas que no van a ser nunca como la naturaleza, porque la naturaleza está más allá de todo lo que percibimos. Entonces, eh, si un árbol se cae en la mitad del bosque y nadie lo vio, la realidad igual pasó, pero lo que pasa es que nosotros no hay nadie que lo cuente, entonces no hay la percepción del humano. Pero de todos modos eso no quita el hecho de que en el mundo físico, digamos que está más allá de lo que nosotros entendemos, haya pasado. Entonces algo así pasa, ¿no? Entonces la naturaleza está más allá de lo que podemos percibir, representar, decir, nombrar y lo que sea. Y eso que está tan afuera de nosotros siempre lo hemos percibido como bello porque de cualquier manera nosotros somos parte de ese flujo natural de las cosas. O sea, nosotros estamos metidos en ese ciclo y todo ese lenguaje, digámoslo lenguaje porque no, la naturaleza no creo que tenga lenguaje, está metido en nuestra, en el ADN del ser vivo. Entonces, por eso es que ciertas formas y ciertos colores y ciertas em, proporciones nosotros en la evolución del ser humano hemos desarrollado eso como bellas o como buena o como esto significa tal cosa y tal cosa por la memoria que tenemos. Pero la naturaleza está más allá de lo que podemos nosotros representar de cualquier manera. Entonces, por ejemplo, lo que dice Sergio, a mí me llama la atención una cosa, es como lo que nosotros nombramos bello. Nosotros nombramos bello lo que nosotros le damos significado como bello. Entonces, si creciéramos, no sé, aislados en una isla donde hay otra cultura y lo bello sería hacer cosas redondas y alguien un día llega y hace algo ortogonal de alguna manera, está disrumpiendo en lo que para esa cultura es bello. No, creo que No, lo mismo pasa pero ahí es con... diferente porque una cosa es lo que es la creación, la otra cosa es la naturaleza en sí. Porque si llega un extraterrestre, digamos, que es lo que más, porque ya el mundo está tan globalizado, para él el extraterrestre habrán formas que nosotros en nuestra naturaleza no existirán. Y entonces para ellos habrá otra concepción, claro, habrá otra concepción de las ideas si tienen Sí, el mismo pero lenguaje usted, que o sea, nosotros. usted está poniendo que la naturaleza es bella per se. No, pues no es que sea per se, sino que Yo, lo que yo, nosotros yo no percibimos por sé, bello yo lo dudo. es por la transformación que ha tenido la humanidad y los conceptos que se han traído por toda la historia para que eso signifique bello y por Exacto, porque nuestra nosotros propia le dimos un capacidad de significado. supervivencia, porque el arte está ligado al A la, contexto. sí, Que exacto, a era la lo que yo percepción les humana. decía de los cambios de paradigma, ¿no? De Sí, hasta dónde podemos llegar a conocer. Por ejemplo, la obra de Hakanami Hoy, que él siempre dice que está relacionada al conocimiento que él recibe cuando toma la medicina del yagé, por ejemplo. de viaje. Entonces siempre el arte va a estar mediado como es una experiencia humana, como lo hemos planteado, pues va a ir hasta el límite hasta donde vaya nuestro Yo, conocimiento. yo quiero poner un tema ahí chévere y es como, por ejemplo, veía en un meme una vez y era como, ¿tú qué me vas a decir a mí que es arte? Cuando el tipo llegaba y decía como, yo estoy pintando lo que siento. Y entonces pintaba, no sé, lo que se le daba la gana. Eh, y de alguna manera como que, digamos que eso se expone en un museo. Alguien va y lo ve y no le transmite nada, no lo comprende. Entonces, mi punto acá es como el nivel de interpretación que necesita una obra de arte, porque pasa y creo que pasa mucho que hay arte para artistas, o sea, que artistas hacen arte para artistas y se acabó el chiste. No hay arte para el común, o bueno, esos artistas no hacen arte para la gente del común que no tienen tanto conocimiento sobre el tema. Sí, claro, hay un sesgo, porque en la comunicación Que hay... es igual, Dale. y que es igual, por ejemplo, lo que pasaba con la filosofía y sigue pasando y con la academia, y es esta pretensión de yo sí tengo el conocimiento puro, inclusive yo sí puedo acceder al conocimiento puro, yo sí puedo leerme el tratado de Wittgenstein, de Hegel, que es como, yo sí Sí. puedo entender este tipo de arte puro porque tengo un montón de conceptos detrás de para que me permitan entender, digamos que algo así como frases a destacar del podcast, así como Jair dijo ahorita, como el arte tiene que comunicar algo. Para mí el arte tiene que
comunicar en el instante, fácil. A mí no me gusta, a mí no me sirve tener que leerme el ensayo para poder entender lo que veo pegado en la pared enfrente. Para mí, Carolina Patiño Cuellar, para mí eso no es arte, no me gusta, no es funcional. Entonces a mí me tiene que transmitir algo en el momento. Y también para mí está siempre mediado por un proceso pedagógico, bien sea por ser yo misma profe de arte, Autodidacta. no, Yo creo- que haya un proceso Enseñar algo a través de de... transmisión de conocimiento. Ajá. Por eso digo, o bien sea que yo sea profe de arte, o el conocimiento que yo recibo de mis profes de arte, o que en el momento en el que tú estás en una exposición o en una galería viendo arte, haya un proceso de pedagogía mediado, de transmisión y de aprehensión del conocimiento. O sea, si para ti tiene que comunicar algo, para mí tiene que enseñar algo. Lo Está Bueno, pero dije bueno. en voz es alta. que Lo dije en voz alta. enseñar ya es otro nivel, ya la comunicación No, ya es pero otro yo, paso, Pero ¿no? no, pero a ver, pero yo un voy con momentico, ella. pero Tacho, no, Tacho. Pero no enseñar con la pretensión que tenemos desde la academia occidental, de yo, sí, como esta palabra del alumno sin alma, de yo sí tengo el conocimiento y te voy a enseñar a ti algo, pobre ser, que no sabe nada del mundo, no. Desde ahí no, porque ese es un ego académico, sino que, no sé, que sea algo que te permita estar, cuestionarte, hablar, interactuar. Para mí eso es un proceso de aprendizaje, un proceso ese enseñar, de interacción, de pedagogía. Sí, que el mundo no te pase como que te resbale por el lado, sino que el estar ahí en ese momento presente te lleve a algo. Quizás esa es la magia del performance que decía ahora Jair, que solo las personas que están en el performance se quedan con lo que vivieron en el momento. Pasó algo, por ejemplo, en el trabajo en el que estoy cuando empecé a ir, bueno, cuando nos dieron la orden de volver a la oficina, y es que hay unas hojas de un árbol que se llama, ay, no sé, tierra algo, bueno, son unas hojas que son de todos los colores, y a mí eso me tiene maravillada, entonces a la hora del almuerzo, que se da uno la vueltica con las compañeras de oficina por el campus de la universidad, yo voy recogiendo hojas. Y yo sé que nadie me lo dice, pero yo sé que esta pelada que está haciendo, porque está recogiendo hojas del piso. Pero es que ustedes vieron esas hojas, son hermosas porque hay unas que son verdes, otras amarillas, otras rojas, otras naranjas, otras en la misma hoja tiene todos los colores y para mí eso es insumo para practicar mi acuarela botánica. Entonces siempre va a depender mucho del contexto, del aquí y del ahora que tenga cada persona, que tenga una interacción con el mundo y con les demás. El tema de la transmisión del conocimiento me parece muy importante porque creo que es como el arte ha crecido con la humanidad y ha tenido como una función para que nosotros sigamos viviendo en este mundo más que todo, o para que sigamos explorando hasta dónde podemos ir y eh, hasta dónde vamos a llegar, ¿no? Entonces el arte tiene que ver con, sí apoyo que tiene que ver con eso, el tema de la transmisión del conocimiento, porque es lo que nos hace cambiar fundamentalmente muchas cosas y va muy ligado como el tema de la ciencia y de la naturaleza. O sea, la ciencia, en cómo vemos la naturaleza, cada vez que hay un cambio científico, hay una transformación social y hay una transformación de lo que concebimos como arte. Y entonces ese arte refuerza esa idea que se viene en lo general. O sea, como tratar de ver que el arte no es una sola corriente que va sola por su camino del arte, pues para mí no, sino que el arte va ligado con todo lo que va pasando a lo largo de la sociedad, en conjunta de la humanidad, digámoslo así, porque pues es de la humanidad, porque ya lo habíamos dicho, es de la percepción nuestra, que va avanzando en la humanidad y que digamos que todo eso es lo que nos produce ese entorno en el que estamos. También puede ser una obra de arte, no es del homocentrista, del humanocentrista, digámoslo, sino
porque eso también pasa en la naturaleza, o sea, como que no ligar que el arte solo es para los hombres, sino que hay otros artes que están fuera de nuestra concepción, digamos, me lo puso a pensar Carolina, de que puede que hayan otros artes como en la naturaleza, un árbol crecer puede ser una obra de arte para su comunidad de árboles y nosotros hasta ahora estamos entrando a Usted es un entender, hippie, mano. a Cuando entender, los pavos reales extienden su plumaje para a través de sus colores y las figuras de su cola llamar la atención a otra persona, o el mismo hecho de por qué nos gusta físicamente otra persona, o porque nos terminamos tragando de alguien, por algo que estábamos viendo. Y bueno, y también estamos siendo aquí un poco muy capacitistas, porque estamos hablando netamente de sentidos como la vista no, hay o muchas el cosas, tacto. hay muchas otras Pero cosas. entonces todas las personas que no tienen capacidad visual, perdón, no sé si se dice así o no, pero ustedes me están entendiendo, las personas que sean ciegas, por ejemplo, entonces, ¿cómo pueden experimentar el arte? Ellos y ellas, y voy a mencionar algo acá, que es un caso que Sergio y yo tenemos cercano, de una de nuestras compañeras de la mesa local de artistas plásticos y visuales de Suba, que ella misma lo manifiesta y por eso lo comparto acá, ¿no? Como con el permiso que ella misma da cuando se referencia a sí misma. Y es que ella tiene una discapacidad visual. Entonces sí crea cuadros, pero todos sus cuadros tienen intervenciones en tercera dimensión, porque es la forma en la que ella percibe el mundo y los cuadros de ella son espectaculares. En términos de canon estético, de simetría, de paletas de color, de dimensionalidad, todo es perfecto, pero además tiene ese plus que para ella es muy especial y es tener ese 3D que Percepción le permite diferente. a ella tener un contacto y una forma de comunicarse Diferente. distinta para ella. Y por ejemplo, yo ahí entonces me das, no sé, pie para hablar de una cosa, es para dónde va el arte. Por ejemplo, yo he visto varias cosas y es como hablando de arte intangible, lo intangible es internet, ¿no? No lo podemos ver, no lo podemos tocar. Las obras de arte ahorita en pandemia se están representando en salas de museo virtuales que uno pues no ve el material que exactamente uno ve, sino uno ve pues, la obra, fotografía o lo que sea que estén exponiendo. Entonces me da pie para pensar que también he visto algunos videos de arte que, carajos, con tu smartphone. Y pues ya estamos en esa época. Y yo creo que para allá va. La ilustración digital, Sí, por ejemplo. y está muy teso eso. Pintar con un pincel digital es lo mismo que pintar con un pincel real, por ejemplo. No, la técnica Ya, es yo creo Igual que estás sí. diferente. creando, No, igual está comunicando, creyendo, está pero igual comunicando. necesitas una habilidad. Necesita una técnica, necesita Sí, unas claro. capacidades Co- para hacerlo, Necesitas entrenar entonces una es habilidad. totalmente considerado arte. sí, claro. Y por ejemplo, hablando Y del performance, es como se necesita una técnica para hacer el performance, porque no me van a decir que uno va a hacer el performance ahí como caiga, porque no, uno necesita una metodología, un plan y llegaría a hacerlo. sí, claro. Y hasta los videos de TikTok, voy a defender a los videos de TikTok, qué horror. Sí, que Hágale, a ver, viva veo, oigo, ¿en TikTok, qué lo que viva aterriza? TikTok. Somos dos. Oigo A mí eso. personalmente TikTok es no uso maravilloso. TikTok porque, bueno, me puede llegar a un vicio tremendo, pero Sí, confirmo, entonces, suscribo. eh, una chica que está en la calle reinterpretando una otra canción que mil y un personas han hecho en todo el mundo, también tiene tiene una técnica, tiene un contexto, porque ella misma cuando se va a hacer su performance del baile o de lo que sea que vaya a hacer, así sea imitando o no, pues está poniendo su personalidad, su personificación, su persona como tal y su cuerpo para expresar ciertas cosas. Entonces, totalmente es una forma nueva de expresar arte y que es masiva, que también es una cosa muy importante, que es masiva, que está en todos lados, que cualquiera lo puede tener ahora. Bueno, no cualquiera, porque también hay mucha gente que no tiene acceso a nada de esto, que también, o sea, no hay que decir como que ahora todo el arte tiene que ser así, porque el mundo físico sigue. O sea, uno no puede decir que ahora ya todo se va a transportar a lo virtual, porque de todos modos hay unas cosas como humanos que nos tienen atados Hermano. Eh, entre nosotros como sociedad. pero igual no es Real. un hecho que está pasando y que va a Sí, pasar.
no va a negar el resto, simplemente es otra cosa que va a pasar. Ajá, sí, Y yo exacto. ahí peleando un poco con, no sé, con la educación que uno tenga, es como, por ejemplo, yo me puse a leer la biografía de Da Vinci completa. Y al final dicen que, claro, todos tienen concebido que la Mona Lisa es una obra de arte. Entonces yo les pregunto, y esto tiene que ver mucho con la interpretación y los niveles de interpretación, y es como, ¿por qué para ustedes la Mona Lisa es una obra de arte? Pues por la técnica y por la persona. Es por más por la meta retórica que tiene a través de Da Vinci y de lo que Da Vinci puede, digamos, representar. Pues para mí, ¿no? Que no he leído tanto sobre su proporción divina y sus cosas ahí místicas. Pero siento que es por el relato que hay detrás de ese cuadro, por toda la historia que se ha generado y también por su técnica y por la historia de la obra física también. Pues Sí, en parte, pero eso es como una visión contextualizada de lo que es el siglo XXI, de lo que es Da Vinci. Ir al Louvre, no sé, con 10.000 personas y uno no puede ver el cuadro porque es chiquitico, es como, uno piensa que es gigante y es una cosa diminuta. ¿Tú por qué asumes que yo creo que la Mona Lisa es una obra de O arte? bueno, esa es la concepción, sí, tienes toda la razón y me corchaste ahí. what? Pues esa es la Porque es que la forma en concepción la que de... preguntaste fue esa, ¿no? Sí, sí, Como, sí, tienes toda la razón. ¿por qué para ti es una obra de arte? Pues bueno, ¿es una obra de arte o no es una obra de arte? Para ti, ¿no? Desde lo que tú conoces. Sí, pues, además, no porque, a ver, para Carolina, la Mona Lisa, ¿es una obra de arte? Sí. ¿Por qué? Porque he crecido en una academia, en un sistema, bla, 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 que me dicen y que me indican que eso es una obra de arte. Ahora, ¿me gusta? No. A mí esa señora me parece muy rara. ¿Lo compraría? No. ¿Me gustaría tener una reproducción en mi casa para ver? No, no me parece. No me siento, como mujer, no me siento identificada con esa figura, con ese rostro, como latina, no, No, no. Bueno, no entonces, me dice nada más allá de, o sea, es una obra de arte, sí, para mí es bella, no. y entonces yo te voy a contar No, como no me mi parece breve bella, o historia sea, porque es que yo llegaba y lo veía como lo ve Sergio. Claramente igual, o sea, lo veía muy igual. Era como Da Vinci pintaba como un genio y como el máster y sus piezas maestras. Entonces yo me puse a leer la biografía y lo increíble y por qué hace tanto énfasis en la sonrisa de la Mona Lisa es porque cada parte física de la Mona Lisa, Da Vinci la estudió músculo por músculo para poder hacer la pequeña sonrisa que tiene la Mona Lisa, estudió toda la cara. O sea, en un momento en el que eso no se tenía tan presente, el man abrió cuerpos e hizo un montón de cosas. Entonces, más que valorar la obra de arte como, no, es que de pronto, no sé, lo hizo Da Vinci y ya, es como decir, como el man tuvo un proceso gigantesco para llegar y que esa Mona Lisa tenga la proporción de un humano con músculo por músculo. Y eso a mí me parece encantador y me mueve. O sea, voy a poner una pregunta dura, o sea, un Boca Mephisto así tremendo, muy fuerte, porque, o sea, para uno reconocer una obra de arte como obra de arte, tiene que separar al artista de la obra y a son tres cosas, el artista, la obra y el discurso. Tiene que separar esas tres cosas o todo es íntegro, o sea, a mí me encanta Michael Jackson, el man bailaba o sea, era el mejor, pero
cuando uno empieza a ver el tipo de persona que es, para muchos, bueno, de pronto yo también, como, el man fue una mierda, pero yo sigo interpretando que el man era un bailarín perfecto y hacía una buena obra de arte. Pero muchas personas como que empiezan a decir como, no, nada que ver con esa gente porque tal cosa. Entonces como que se tiene que sepa, o sea, cuando uno hace la obra de arte queda ahí para todos o está siempre ligada al artista. Eso es una pregunta re dura. Pues Picasso, ¿no? Ahorita que ustedes hablaban de Picasso y en general, como esta figura de la mujer en el arte es solo como la musa y no como el artista y la invisibilización sistemática de la historia por borrar los nombres en la historia del arte de las mujeres. Saben que ya se descubrió que se me va el nombre en este momento, pero la esposa de el escultor francés de Rodin fue ella la que hizo muchas de las esculturas de él, pero no salió con el nombre de ella esa figura. Entonces, bueno, eso como por cerrar lo de la Mona Lisa, ¿no? Como esa figura de la mujer simplemente como la musa, entre comillas, pero pues como sabemos totalmente maltratada, invisibilizada por años en la historia del mundo. Em, y el tema de separar la obra del artista para mí sí es fundamental y yo he dejado de consumir em, artistas, escritores y música por al conocer, cuando se han dado a la luz como sus prácticas personales. Quizás los que más me dolieron fueron dejar de escuchar los Beatles, porque para mí fueron parte de mi adolescencia. Y creo que me sé de memoria más de 50 canciones de ellos. Estoy esperando que hagan algún concurso Sí, de sí, saberse sí datos deberíamos random y hacerlo. canciones de los Beatles para ganarme algo, pero luego cayendo en cuenta las prácticas que ellos tenían con sus mujeres y un par de canciones de ellos que también son bien feas, como Run for Your Life, como si te pillo con alguien, mejor mete la cabeza en la arena o si no te voy a matar. Es la traducción literal de la canción. Digo como no. Sí tienen una relación emocional porque me acompañaron en el momento de la vida, de la adolescencia, bla, pero yo sí he dejado de consumir contenido de, de muchos artistas al reconocer como esas formas de ser en la vida real para mí. Habrá personas que defenderán dividir la obra del artista, pero para mí no es coherente. Yo, Es eso. yo ponía, bueno, yo sobre los dos temas, como, estoy de acuerdo con la historia, es que la historia la escriben los ganadores, ¿no? No la escriben los perdedores. Entonces, los grandes cánones de la historia, pues claro, patriarcado gana y ganan todos estos manes, pero por ejemplo, el Ready-Made, se ha comprobado que no fue Duchamp, sino una mujer antes de él estaba explorando con eso. Es, por ahí leí, hay que comprobar la información. Eh, Y Kandinsky también. Sí, Esta técnica que usa Kandinsky, antes de Kandinsky hubo una mujer que ya había explorado este tipo de técnica. Ujú. Y el otro tema que estabas tratando era sobre la separación separación del del artista. artista. Yo digo que la obra de arte sola está plagada del artista. No por eso significa que no haya hecho aportes en la historia del arte o técnicamente o esto. Entonces es como parte de, por ejemplo, Picasso, y que lo oía en un podcast, y era, pues es que Picasso era un misógino y trataba re mal a todas sus mujeres. Entonces, pero la obra del man no se le puede negar que es muy buena obra. Lo que deberían decir es como casi siempre pintan al artista perfecto y es más bien decir como en los museos donde lo presentan es como el tipo tiene una trayectoria impecable en su arte, pero era una porquería de persona. Y eso no quita que la obra sea una obra buena. Son Igual si es separables. una porquería de persona, ya Pero, o Pero, sea, eso es para quedarían. el siguiente podcast. O sea, como si nos vamos Sí, a poner a hablar de tienes lo razón. bueno, lo bello y lo ético. Sí, uff.
12 de la noche. Dios. Eh, Porque además en últimas lo que creamos como artistas es un reflejo de, creería yo, ¿no? De nuestros pensamientos, nuestras vivencias, nuestro contexto. sí, sí es Entonces, verdad. bueno, Pero ya, ya, yo creo que una cosa para dejar al futuro y es como que ahora las representaciones de arte ahora y que están toda la explosión de juventud y de nuevas formas de pensar está muy relacionada en desde el punto de vista que yo veo es como dejar de ver al arte ligada con un autor, o sea, como quitar esa idea de autor. Es como una de las ideas que pienso que puede llegar a ser, en donde ya empieza a ser como una colectividad, en donde se entienda que las obras de arte que se ponen o que se muestran al mundo hacen parte de la sociedad y que no solo son una persona que está detrás de ellos, sino está todo un contexto histórico detrás y toda una sociedad que está construyendo ese arte a través de eso. Y también como una resignificación de todo lo que pasaba antes, ¿no? Ush, falta el tema de lo de las estatuas, pero bueno, para después. El patrimonio. Eh, Sí, ya. bueno, como para finalizar y concluir, como que cada uno se lleva como de toda esta charla, como que dice como cosas para tener en cuenta, cosas que recomienda para los podcast escuchas, ¿Así se llama? ¿Podcast escuchas? podcast escuchas, así se llama. Pues, Anarquía. re bien. ¿Ve? ¿Sí? Que se cuestionen, que no traguen entero, que nadie sino nosotros mismas podemos nombrarnos como lo que queramos. Y que si bien el conocimiento se teje eh, con las personas que nos rodean, pues también es un ejercicio netamente individual que confíen en su intuición y que una vida creativa es posible. Como no tener que estar pidiendo permiso permanentemente, y lo digo como mujer, ¿no? Como esta idea de, de estar pidiendo permiso, de estar esperando aprobación externa, que manden a la, no se puede decir la palabra en un podcast, que manden a la basura todo eso y que experimenten, que hagan y que creen. Y voy a citar una arquitecta que amo, que espero que usted la conozcan, a Ter, la youtuber. Y es como tienes que hacer 1000 cosas mal y te van a quedar 1000 cosas horribles y 1000 dibujos mal para que hagas uno bien. Entonces la única es experimentar, experimentar y lanzarse. Y anarquía, anarquía contra la academia, contra el sistema, contra todo. O sea, aprender lo que queramos aprender, pero no seguir copiando de que haya alguien que tenga que decirnos qué es bueno, qué es malo, qué es bello o qué no lo es. Genial. Sergio, ¿qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué digo yo? Sí, hable. Eh, yo, yo digo como que hay que empezar a pensar en un arte que no esté ligado a una persona, sino al colectivo, a toda la humanidad, como cuando uno quiere hacer una obra artística, dársela a la humanidad y pensarla por la humanidad y tratar de hacerla con un colectivo, no hacer cosas individuales, porque el individualismo da muchos problemas como de la persona y que se pueden resolver si hay un consenso entre varias personas para generar obras artísticas. Entonces lo que está pasando ahora me da mucha emoción empezar a hacer obras colaborativas y empezar a dejar mensajes muy fuertes. Y sí, anarquía, anarquía para todos y que viva la naturaleza. Yo me llevo una Jair, cosa. ¿y tu cierre? A mí me gustaría dejar como que algo, es como que las personas al ver y consumir arte de todo tipo, arquitectura, que sean muy críticas y le den también palo a lo que están viendo y digan como, pues esto de alguna manera me agrada, ¿no? Estéticamente, esto de dónde viene, contextualizarse al menos de quién es el artista y qué hace con su obra de arte. Y creo que tener claro como que pues nada, hay muchas formas de hacer las cosas y que me gusta mucho esta forma de el arte intangible y el arte como acto
como acción. Me parece fabuloso y creo que es algo que se va a ver mucho en el futuro y que ya se viene desde los años 60 viendo, sino que me parece algo fabuloso con el boom de la tecnología. Genial. Bueno, esto ha sido Gracias por todo. este espacio. Bueno, vamos a... Bye. ¿Y dónde te encuentran? Redes sociales. En @aworan. AWORAN. Sí, muy, muy O chévere el a trabajo. través de la Mesa Local de Artistas Plásticos y Visuales de SUA. Así nos encuentran en Instagram y en Facebook. Sí. Gracias, Carolina, por invitarme también a la mesa, porque ha sido una experiencia chévere y hemos aprendido mucho y se han demostrado estas nuevas formas de colectividad en el arte y que hay mucha forma de hacerlo fuera de los estándares que están ya comprometidos en las galerías y en los museos, que cada uno nos podemos organizar y hacer muchas cosas nosotros. A mí me encuentran en @cicleart, CICLE art, en Instagram y en Facebook. Y ya, A mí me como a Jair. encuentran como en Instagram como @Jair Vargas, que es JHAIR Vargas. Ahí tengo algunas fotos posteadas. No soy muy fan, pero qué carajos. Em, Creo que nada, es un gusto si llegaron hasta acá, que no sé, supongo que es porque les hemos dejado algo. Y estoy muy alegre de hacer esto, que me motiva un montón. Y le cedo la palabra para que cierres, Sergio. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Muchas gracias a todos y a todas por escucharlos. Y les recuerdo que nos encuentran en Instagram como @mefistopodcast y en Spotify como Cenando con Mefisto. Recuerden que este es un espacio para la conversación, donde nadie tiene la verdad absoluta y en donde nuestro objetivo es dejarles más preguntas que respuestas. Los invitamos a que lean, exploren e investiguen por su cuenta y que saquen un criterio propio sobre este y muchos temas más. Nos vemos en una próxima invitación a cenar con Mefisto, en donde los invitados más importantes son ustedes. Muchas gracias.